soy periodista, hace mucho. Tengo 45 años, trabajo desde los 14. Empecé en el 74, a los 14, en Radio Nacional, escribiendo informativos. Después hice de todo. Bueno, estuve en gráfica en muchos lados, en Clarín, en Antena, en Radiolandia, en 7 Días. Eso era lo que yo quería hacer cuando era chico, redactor de 7 Días. Y eso fui a los 18 años. Todo lo demás vino gratis. A los 18 años en el 74, no, en el 77. ¿Y cómo fue estar en esa época en 7 Días? Porque 7 Días era... Escribíamos sobre cualquier cosa. Yo ahora me acuerdo de una etapa que hice de los problemas del tránsito en Argentina, si los colectiveros te mataban o no te mataban. Era cualquier cosa. 7 Días estaba en un mal momento, no era la buena época de 7 Días. Era Editorial Abril, que después se fue del país. Después yo dejé de laburar en periodismo hasta el 82 y fui mozo 2 años y pico. Después me ascendieron a encargado otro año y hice trabajos así para agencias. Escribía a máquina, era dactilógrafo. Y me vuelvo a enganchar con el periodismo en el 82 en Diario Popular y en Clarín. Era como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque en Diario Popular escribía para las revistas de Destape y en Clarín escribía en el suplemento Cultura y Nación. De Diario Popular finalmente me echaron, que fue el único lugar de donde me echaron en toda mi vida. Es muy feo que te echen. Te dicen, pasá a buscar tus cosas, ¿viste? Muy feo. Y en Clarín seguí como colaborador un tiempo, después volví a engancharme con la radio, estuve en Radio Belgrano en lo que fue la apertura del radicalismo en las radios. Fue interesante esa experiencia, la llamaban Radio Belgrado en esa época. Yo hacía las notas de investigación en el programa de Liberty, que se llamaba Sin Anestesia, que iba de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Fue una gestión, la gestión de Belgrano al comienzo fue una gestión interesante. La llevó a cabo Daniel Divinsky, el dueño de Ediciones de la Flor. Y al comienzo el gobierno radical era... Lo que el tipo hizo fue lo más inteligente que se podía hacer, que era abrir la puerta. Entonces entró todo el mundo, entró gente muy distinta aparte. Después eso provocó una serie de conflictos, ¿no? Pero en ese momento fue interesante. Llegamos a estar primeros en la audiencia a la mañana y hacíamos un programa muy escuchado. Después, a medida que el radicalismo fue entrando en contradicciones en el propio gobierno, esas contradicciones se reflejaron en la radio y nos echaron. Pero quien nos echa fue Julia Constel, la que fue después interventora de la radio, que era la esposa de Pablo Giussani, que era el ghostwriter de Alfonsín, ¿no? De los discursos, de la gran parte de los discursos de Alfonsín. En aquel momento, aparte de Radio Belgrano, yo formé una cooperativa que se llamó Cooperativa de Trabajadores Independientes, de Periodistas Independientes, y compramos la revista El Porteño a Gabriel Levinas. A Gabriel Levinas, que era el dueño anterior. Y armamos una cooperativa y manejamos la revista cerca de 2 años. Bueno, 2 años estuve yo, después la cooperativa siguió. Fue bueno porque la revista duplicó la circulación y lo que nos equivocamos en la manera de organizarla, porque no teníamos ninguna experiencia en armar una cooperativa y pensábamos que una cooperativa era un kolkhoz soviético. Y bueno, claro, no era así. Entonces, por ejemplo, todos ganábamos lo mismo, lo cual era una estupidez, porque el jefe de redacción ganaba lo mismo que el cadete, y el cadete lo único que hacía era llevar las cosas. Después nos preocupábamos más por las asambleas que por el contenido de la revista, lo cual también fue otra estupidez. Nos pasábamos antes de las asambleas discutiendo si las ganábamos o las perdíamos cada mes. Y en realidad lo que tendríamos que haber hecho era trabajar un año y que después nos echaran o no, pero digamos no estar sujetos a un estado medio asambleísta constante. Pero bueno, fue el costo de la experiencia. En aquel momento yo, gracias al Porteño, empecé a tomar contacto con los periodistas de la generación anterior a la mía, que yo no había conocido porque estaba en el exilio o porque no había coincidido con ellos físicamente en una redacción. Ahí se acercó a nosotros Osvaldo Soriano, que acababa de llegar de Bélgica y de Francia, Miguel Bonazo, empezamos a tener relación con Berbisky, pero no laboral, después fue laboral en Página 2. Empezó como a confluir, empezó como a mezclarse una generación con la otra, ¿no? Y yo creo que esa mezcla se dio después en Página 12.
Yo fundé Página el 26 de mayo del 87, con parte de la gente del porteño, con gente que no tomaba a nadie porque eran todos activistas gremiales y tipos que no querían, que no tenían laburo en otro lado, y con tipos nuevos, con pendejos. ¿Cómo surgió la idea de hacer el diario? Yo hacía en el porteño una sección que se llamaba De Posta Post, y abajo decía todo lo que los demás medios saben pero no se animan a publicar. Y estaba diagramada dentro de la revista como un diario, con columnas y títulos catástrofes y tal. La hacíamos con dos periodistas, Marcelo Helfgott y uno que se llamaba Ferrari, de DIN, de la agencia DIN. Y yo creo que ese fue un poco el germen de Página, ¿no? Yo en aquel momento lo definía, si vos ves recortes de la época, como un diario de contrainformación de 12 páginas. Nunca llegó a tener 12 páginas, porque cuando salió yo tenía 16. O sea que fue típicamente argentino, se llamaba Página 12, pero tenía 16 páginas. Yo era muy chico, tenía 26 años, uno cuando tiene esa edad piensa que es grande, y entonces me animé a hacerlo, me imagino que por eso. Para mí fue muy impresionante como trabajo y a nivel personal, qué sé yo. Durante mucho tiempo corrimos atrás del diario hasta que yo creo que después del primer año lo alcanzamos y lo empezamos a manejar. Y nos dimos el lujo de poder probar en la calle, ¿no? Por supuesto íbamos en contra de todos los estudios de mercado y de... Nadie, o sea, nunca es momento para sacar un diario, pero aquel tampoco lo era, digamos. Íbamos a competir con Clarín, que era una locura, pagando el papel el doble, porque en ese momento todavía funcionaba mucho papel prensa, este monopolio de papel barato que crea la dictadura y que formaban La Nación, La Razón y Clarín. En términos comparativos, si Clarín compraba la tonelada de papel a 50, nosotros la comprábamos a 100. Por eso Página 12 fue caro desde que salió, siempre costaba un poco más y tenía muchas menos páginas, ¿no? Y bueno, fuimos aprendiendo a hacer un diario sobre la marcha. Durante el gobierno de Alfonsín y durante el gobierno de Menem, que fue el momento de mayor crecimiento. El diario cuando salió vendió el primer año alrededor de 30.000 ejemplares, 50.000 entre el segundo y el tercero, llegó a vender el quinto año 100.000, la primera vez que regalamos un libro, fuimos el primer diario que regaló un libro. En aquel momento estaba de moda regalar cosas y yo no quería regalar ositos de peluche o shampoo, pensaba que era mejor regalar un libro y bueno, fue lo que hicimos. Por supuesto trabajábamos con libros con derechos vencidos para que fuera más barato y las ediciones eran más bien berretas, pero eran libros. Esa vez vendimos 102.000 ejemplares. Bueno, lo dirigí 8 años hasta que el diario se vendió y yo me fui. En un momento empezamos siendo un segundo diario y yo creo que después nos metimos en muchas familias como primer diario. Yo decía al comienzo del diario que los hombres estaban casados con Clarín pero se acostaban con Página 12. Porque entrábamos a las familias por los chicos o por las mujeres. Siempre, casi todo lo que hicimos tuvo más rating o circulación o público femenino que masculino. Yo creo que tiene que ver con que las minas están más proclives al cambio, a leer otras cosas, no son tan conservadoras. Y son menos conservadoras en la fidelidad de lectura, digamos. Y los jóvenes obviamente también, ¿no? La experiencia, digamos, del porteño y de Página, experiencias muy politizadas en el clima del periodismo de la transición democrática, sí, digamos, del periodismo de izquierda, sí, y de la crítica del alfonsinismo, pero sin romper con el alfonsinismo como esperanza, promesa, reclamando el alfonsinismo que hiciera. Mira, lo que, el gordo... ¿Cómo se ubicaban ustedes? Digamos? Mira, yo no era alfonsinista, yo era más bien anti-alfonsinista. Hay una cosa que a mí, yo ya lo he contado, pero es una vergüenza increíble, que es que yo voté a Luder. Y es peor, voté provincia. Con lo cual, ¿a quién voté? A Herminio Iglesias. Yo escribía en los bares mucho. Ahora, desgraciadamente, no lo puedo hacer más, porque me para mucho todo el mundo, todo el tiempo. Y en pizzerías, que son cómodas para escribir y va poca gente a la tarde. Y mucho, a veces en pizzerías en Constitución. Y
Yo me acuerdo el día que se hizo la marcha de, de los radicales y después fue la marcha de los peronistas, antes de la elección de Alfonsín. Y yo no sabía bien a quién votar, pero cuando los vi pasar, yo no podía votar a la Avenida Santa Fe. Yo soy de Sarandí. No podía votar a la Avenida Santa Fe. Y el único que sintió algo parecido en aquel momento, y siendo muy distinto a mí en muchas cosas, fue el Gordo Soriano. Que en aquel momento escribió en humor, yo esto lo vi mucho después, algo similar, como que, bueno, había ganado la Avenida Santa Fe, ¿no? Yo después con el tiempo fui, y ahora cada vez más, siendo muy crítico hacia Alfonsín. Yo tengo una mala relación personal con Alfonsín. Él está enojado porque yo una vez en España hice un reportaje diciendo algo que a él le molestó mucho y nunca me lo perdonó. Lo que yo dije es que estoy harto de que me salve. Yo no quiero que me salve más, ya estoy grande, no quiero que Alfonsín me salve. Siempre me salva. Y cada vez que me salva me entierra más, ¿no? Me salva y me dice Felices Pascuas, me salva y firma el Pacto de Olivos, me salva y basta de salvarme, que deje de salvarme. Bueno, esto le molestó. Alguna vez después escribí en una revista, yo creo que era Tequisté o la anterior a Tequisté de la misma editorial, una cosa que se llamaba El Salvador, que era una plegaria laica que decía gracias Señor por Alfonsín y bueno, bla bla. El porteño no era alfonsinista, a pesar de que era progresista, pero no era alfonsinista. De hecho, muchas de las denuncias o las pocas denuncias que hubo contra el gobierno de Alfonsín, me acuerdo ahora de una que me tocó escribir a mí, pero hubo varias, del contrabando de armas a la contra en Nicaragua, mientras el propio gobierno estaba en buena negociación, en buenas relaciones con los sandinistas, enviaba armas a la contra en El Salvador. Y yo publiqué las fotos de los barcos llevando las armas, o sea, se las tuvieron que comer, ¿no? Era, por supuesto, era todo cierto. Y también en algún momento publicamos memorándums internos del Fondo Monetario, los acuerdos del Fondo Monetario con Alfonsín. Nos parecía que Alfonsín estaba como encerrado en un doble discurso que no es tan distinto al de acá ahora, ¿no? A donde parece de izquierda y es de derecha. Tuvimos un encuentro personal con Alfonsín después de la tablada en Olivos. Y se enojó. En realidad fue absurdo porque él nos invitó a desayunar y nos trató mal y después nos fuimos. Pero se enojó porque, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero después de la tablada se creó un sistema especial dentro del gabinete por el cual se incorporaron los militares al gabinete, a una especie de gabinete de crisis. Y yo no estaba de acuerdo con eso y se lo dije y se enojó mucho en aquel momento. Por otro lado, bueno, tampoco hay que tener una visión ingenua sobre lo que fue aquel momento. Yo escribí, y eso está en el archivo, el 24 de enero aquel, o sea, un día después de la tablada, esto puede ser dos cosas, o una patrulla perdida o una operación del Servicio de Inteligencia del Ejército. Creo que fue lo segundo visto desde hoy. Sobre el tema de la tabla, después podemos volver al Sí. tema más general, pero están todas estas versiones de que desde un principio, digamos, Página 12 tuvo dinero proveniente de Gorriarán y Sí. su gente. ¿Qué hay de cierto en eso y qué vinculaciones políticas había entre...? No había ninguna vinculación política. Yo estaba escribiendo antes de, o sea, en la época del porteño, yo estaba escribiendo un libro que finalmente nunca publiqué sobre los presos políticos. Y entonces yo tenía encuentros, bueno, primero fui muchas veces a Devoto, y después tenía encuentros con expresos políticos 2 o 3 veces por semana en los cuales ellos me contaban su vida. La idea era novelizar 2 o 3 de esas vidas. A partir de ellos yo tuve contacto con alguna gente de lo que en aquel momento era el MTP y con Sokolowicz, que fue quien terminó siendo el primer dueño del diario. Sokolowicz tenía un contacto anterior porque era parte del movimiento judío por los derechos humanos y a partir de ahí habían generado un vínculo. Yo ¿Una sé, relación con Gorriarán, decís vos, o...? con el MTP, no sé si con Gorriarán personalmente. Yo sé que en algún momento, mientras el diario hacía agua, se recibió guita de ese lado, pero eso es una cosa, yo nunca manejé la guita en el diario, pregúntenselo a Sokolowicz.
Pero vos tenías idea de que había ciertas simpatías hacia el MTP en el diario. Había gente que había sido del ERP en el diario, y así como también había gente de Montonero, digamos, pero había más que nada gente del ERP. No, había más gente del ERP. Yo conocí a Pancho Provenzano, que murió en la Tablada, que era un gran tipo, un imbécil, porque murió de la manera más idiota posible, pero era muy buena gente. Pero yo tenía con una relación como tengo con un montón de gente de los partidos que veo, qué sé yo. También conocí a Baños, obviamente, y también fui a Piccinini, que estaba cerca de ellos en aquel momento, un montón de gente. He estado en charlas con ellos, he estado en charlas públicas, digamos, pero yo no era un tipo del MTP, ni tampoco quería hacerlo, digamos, no. Yo tuve siempre con la política una relación que fue bastante avara de mi parte, quiero decir, trato de no tener mucha relación con los políticos, primero porque en general es difícil encontrar políticos inteligentes y me aburre bastante hablar con los tipos, en serio. Son como conversaciones que siempre van alrededor de lo mismo, y entonces si necesito información sí, pero si no es gente con la que yo tenga relación. Pero, sí. no, te preguntaba porque... Bueno, perdón, otra cosa. El Servicio de Inteligencia del Ejército en aquel momento estaba convencido que nosotros éramos parte del grupo, si no que atacó, que más o menos, digamos. Y tuvimos serios problemas de seguridad, digamos. E incluso tuvimos, esto yo nunca lo conté, pero bueno, lo cuento, tuvimos un interrogatorio en el Ejército, en La Plata. ¿Cómo fue eso? Sí. Nosotros teníamos un periodista en el Congreso, que todavía anda por ahí, que fue presidente de Telam hace poco, Alberto de Arriba, que se encontró con, no sé, creo que era Manzano, pero no estoy seguro, con alguien de la presidencia de aquel momento, ¿no? No, Manzano no era presidencia, era diputado. Él estaba en el Congreso, capaz se encontró con algún radical, realmente yo no me acuerdo. Ahora me suena Manzano, pero no sé. Yo me encontré con él en la Biela un día a la medianoche, y él acababa de verse con alguien del gobierno o vinculado a, y el mensaje era: hablamos con gente del ejército, el ejército dice que si no tienen ninguna mancha, vayan. Pero que si no, no vayan porque no salen vivos de ahí. Fuimos. A La Plata. A La Plata. A un lugar, yo sinceramente ahora la dirección no me la acuerdo, y tampoco, vos sabés que la otra vez, hace poco, yo quise acordarme el nombre del tipo, era un teniente coronel, y no lo borré. Fuimos Sokolowitz y yo, y armamos las cosas de modo tal que si a las 2 de la tarde no estábamos en Buenos Aires, armaran quilombo, porque hablaban a hacer paja, bueno, y fuimos, entramos a un lugar que fue gracioso, porque yo siempre pensé que era como la entrada de los indios a la corte de España, porque todos se abrieron así, y pasamos, y fuimos a una oficina de un teniente coronel. Estábamos el tipo ahí, yo acá, Sokolowitz al lado, y atrás otro tipo. Después me enteré que esa era como una mecánica que en general se usa en los interrogatorios, yo no lo sabía. Sokolowitz ahora quizá habla un poco más, pero en esa época era monosilábico, o sea que me tocó hablar a mí. Y el tipo lo que hacía era tirarme estímulos, digamos, como probarme, ¿no? Es interesante porque era como un juego de inteligencia, una cosa así. Me tiró fotos de los cadáveres de la gente, me preguntó si lo conocía a Pancho, le dije que sí, si conocía a Baños, le dije que sí. Había habido un cadete nuestro dentro de los detenidos, cosa con la cual la prensa, el informador público y tal, y el ámbito, habían hecho una campaña increíble, que era una estupidez, porque si hubiera sido de Ford el cadete, no hubieran dicho que Henry Ford estaba copando la Tablada. Bueno, estuvimos ahí 1 hora y pico, o una cosa así. Al final el tipo se levanta, lo saluda a Fernando, me va a dar a mí la mano, y mientras todo esto sucede, dice: esta no es una confesión en la cual yo los absuelvo, usted sabe, la nata, que la institución le ha hecho la cruz.
mano, yo le doy la mano y me fui. Eso pasó en aquel momento. Habrá sido una semana después, o unos pocos días más. ¿Y ustedes recibieron alguna otra señal de No. de vigilancia, presiones o...? No, Fernando en aquel momento estaba muy paranoico y dormía en hoteles y en algún momento yo hice lo mismo también. Para colmo mi mujer estaba embarazada de Bárbara, de mi hija mayor. Bueno, fue toda una situación medio de mierda, pero después con el tiempo... Ahora, en realidad, en los días previos, y eso es una de las razones por las cuales, digamos, creo que para Página 12 fue realmente crítico el momento, en los días previos, las noticias, o por lo menos algunas de las noticias que salieron en el diario, parecían avalar la tesis del... Lo que pasa es que Baños era una de las fuentes del diario. Nosotros nunca pensamos en ese momento que nos podían estar operando, realmente. Claro, las conspiraciones en el DIN, esto y lo otro, sí, realmente no lo vimos, realmente no lo vimos. Porque otras veces nos habían pasado información que era cierta. Incluso cuando sucedió la tablada, que fue a la mañana muy temprano, yo me acuerdo haberme levantado, haber escuchado eso por la radio y nunca lo relacioné. Sino cuando escuché que había mujeres, dije, chao, esto es raro. Lo pensamos todos, digamos. ¿Me entendés? Porque era como el dato de, bueno, o sea, si hay mujeres es otra cosa. No son cara pintada. No. Claro. ¿Y cómo repercutió en el diario? Porque eso debe haber sido una bomba. ¿En cuanto a qué? ¿A circulación o así? No. En cuanto a ¿en la interna? No, a nada. la situación del diario frente a la sociedad o frente a la política, digamos, porque fue una bomba para los organismos de derechos humanos. Hubo alguna gente muy poca, 1 o 2 personas que se fueron. Y no, después el diario siguió. No nos quitó un lector ni nada, al contrario, el diario se consolidó, digamos, no era el discurso, o sea, era obvio que lo teníamos que ver en el sentido de que no estábamos, ¿me entendés?, haciendo la campaña invada el cuartel tal, digo, no. Entonces no fue difícil que la gente lo entendiera, digamos, no hubo consecuencias, digamos. Después en el juicio a mí me citaron como testigo y yo estaba afuera en Estados Unidos haciendo una gira con respecto al tema del indulto, diciéndole a los yanquis que Menem me iba a dar el indulto y los yanquis me decían es imposible, al año siguiente me dio el indulto. Bueno, y no pude ir y bueno, tampoco insistieron en que fuera, o sea que ahí quedó. Pero se van por la defensa. Sí, absurdo, sí. El PC lograba de esa manera lo que no había logrado la derecha. Sí. Y la abogada era Vilma Ibarra. Me acuerdo que me encontré con ella y discutimos fuerte por eso, porque yo le decía, familiares, el PC me está llevando a sentar a un lugar a donde no me sentó Ramos, a donde no me sentó el informador público. Ustedes están locos. Bueno, nada, lo mantuvieron. Sí, y después me pidió disculpas al año, Vilma. Volviendo un poco a la cuestión más del alfonsinismo, porque sí. Digamos, me interesa más, sobre todo la cuestión de cómo veían ustedes desde el diario la cuestión del... yo te iba a contar ahí una cosa. Soriano decía una cosa que estaba bien. Soriano era mi asesor editorial. O sea, no estaba dentro del diario, pero venía a veces y yo hablaba casi siempre con él. Él decía, nos vamos a encontrar con Alfonsín en los bares dentro de 20 años, como diciéndole, ¿ves, boludo, lo que tendrías que haber hecho? Bueno, esa sensación teníamos. ¿Me entendés? Como que no es tan distinta a la sensación que podemos tener ahora. De tipos que conocemos a todos, desde hace 20 años, pero que nos prohíben la televisión, nos persiguen, no nos ponen a vivir, ¿me entendés? Bueno, lo mismo, en 20 años, cuando pase todo, nos encontraremos y diremos, ¿ves, idiota, lo que hiciste? Un poco esa era la sensación. Ahora, siguiendo ese mismo razonamiento, digamos, entonces no era una relación de oposición tajante, sino que era el intento de mostrar una vía por la cual
el periodismo, de la misma manera que mucho del progresismo argentino, pensaba que un gobierno como el de Alfonsín podía encontrar el buen camino. Digamos, Sí, ¿no? lo que pasa es que vos ahí estás interpretando línea política de una manera distinta a la que yo lo pienso. Ahí, mira, yo creo que en Página se vio una cosa que por lo menos yo lo vi muy claramente, que fue el enfrentamiento conceptual entre la generación del 70 y la nuestra. Yo en el 70 tenía 10 años, ¿entendés? O sea, yo tenía a mi cargo a redactores como El Perro, que priorizaban la política por sobre el periodismo. Pero claramente, no me parece ni bien ni mal, me parece que es como una característica. Yo nunca hice eso. O sea, yo tengo una visión más liberal del periodismo, si querés. El liberal en el mejor sentido de la palabra. Digamos, soy periodista, no soy vanguardia de nada, no tengo que proteger al público de la información, ¿me entendés? Yo siempre doy el ejemplo del Swiftgate, que fue una de las primeras denuncias que el diario hizo. Y que vos mirá, la hizo El Perro. Pero en ese caso funcionó más que ver con mi concepto, por lo menos. ¿Qué era el Swiftgate? El embajador norteamericano recibe una carta de protesta, bla, 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 diciendo no queremos pagar 40% de coima, queremos pagar 15%. Tampoco era que decían que no querían pagar, ¿ok? Bueno, se arma el quilombo, sale de Mirzoma del gobierno. En ese momento decían, bueno, siempre dijeron que laburábamos para todo el mundo, pero en ese momento decían, labura para la embajada americana. A mí me encantaría trabajar para la embajada americana porque tendría buena obra social, cobraría en dólares, ¿entendés? Bueno, no laburábamos para la embajada americana, está claro. Ahora, claro, la difusión de esa noticia en aquel momento favorecía a los americanos. Y, a ver, no me importa a quién favorezca una noticia, me importa que sea cierta. ¿Y qué pasa si una noticia está en mi contra? La publico igual. Y lo he hecho, o sea, lo digo porque lo he hecho. Lo que me importa hacer una información es saber si es cierta, no especular a ver cuál es el momento de publicarla. El Perro ha tenido, también me consta, pues en efecto esto sucedió, ahora yo no me acuerdo cuál fue la noticia, pero una noticia X que en aquel momento se la dio a Clarín. ¿Por qué? Porque pensaba que era mejor sacarla en Clarín que sacarla en Página 12. En aquel momento no había ningún vínculo entre Clarín y Página 12, fue mucho antes. Yo no quería matar, soy periodista, quería publicarla yo, ¿me entendés? Es tan obvio eso. O sea, no estaba pensando cómo en la sociedad puede repercutir, no estaba pensando eso. En aquel momento yo había planteado un sofisma, que es, ¿qué pasa si tengo una noticia que de darla provocaría un golpe de Estado? Yo llegué a la conclusión de que la doy, por varias cosas, pero ¿por qué? Primero, ninguna noticia por sí misma produce un golpe de Estado. Hace falta mucho más que una noticia para producir un golpe de Estado, hace falta un acuerdo de sector de la sociedad, hace falta un montón de cosas. Y después la daría a otro. O sea, es así. Digamos, si la sociedad está tan hecha mierda como para tener un golpe de Estado, que lo tenga. No voy a ser yo el tipo que... No voy a ser el tipo que lo promueva, pero tampoco voy a ser el tipo que lo pare si es que esto depende de una información. ¿Me entendés lo que quiero decir? Entiendo, me resulta muy clara la prioridad de la política sobre el periodismo. Me parece más difícil del periodismo sobre la política. Me parece más difícil entender el periodismo sobre la política, digamos. Lo que pasa es que igual te manejás en la política, pero no te manejás... En Página 12 éramos de todo, había izquierda, no había tipos de derecha, pero había tipos radicales conservadores, digamos, había eso. Y estaba bien que hubiera, digamos, ¿por qué teníamos que pensar todos igual? Mira, una cosa que yo aprendí en el diario, que es muy difícil de aprender cuando vos podés hacer lo contrario, es publicar tipos con los que no estás de acuerdo. No es fácil publicar tipos con los que no estás de acuerdo. Nadie se enteraría si vos no lo publicás. ¿Me entendés? O sea, vos podés tranquilamente tirar esa nota a la mierda y nadie nunca va a saberlo. Ahora, está bueno como ejercicio publicarla. ¿Me entendés? Y saber que es una pelotudez con la que no estás de acuerdo, pero que el tipo tiene derecho a publicarla. Bueno, a mí el diario, entre otras cosas, me enseñó eso. Pero Página 12 había cosas que no publicaba. Yo digo, a ver, Kessler decía, los valores absolutos no existen, pero tenemos que actuar como si existieran. Porque si no, no haya que tender, ¿no? Si la independencia periodística existe,
Página 12 fue un 80% independiente. Yo en la televisión fui un 95% independiente y hoy soy un 100% independiente. ¿Y con qué cosas no era independiente? Hubo momentos en Página que por la guita hubo que optar entre una nota y un aviso y se optó por un aviso. Afortunadamente no me tocaba a mí hacer esa decisión. ¿Puedes dar ejemplos un poco más precisos? No. Había un suplemento manejado por el vicepresidente del diario, Carlos Prim, a favor de la municipalidad de Buenos Aires, que se llamaba Metrópolis. ¿Y el caso de Metrópolis cuándo se pone en marcha, digamos? Yo soy muy malo con los años. Yo sé que esto salió... Debe haber sido en la época de Grosso de intendente. Claro, pero fue 2-3 años y que lo manejaban con Moldován, que era el tipo de prensa. Eso es lo que sé. No, perdón, y hubo otro caso, cuando Pasquini Durán hace el Diario de Córdoba. Ese no lo conozco. ¿Cómo fue? Llegó un momento al ponerle... No confíes mucho en los años, ¿no? Porque yo creo que capaz son 6 y eran 4, qué sé yo. Hubo un momento en la evolución del diario a donde nosotros hicimos un estudio de cómo seguir creciendo. Y llegamos a la conclusión de que en aquel momento, para crecer, necesitábamos un palo verde. Habíamos perdido mucha plata. Habíamos perdido $80.000 por mes durante todo el primer año. Guita que salía de cualquier lado. Cuando se hace ese estudio, pasa un tiempo y al tiempo cae Pasquini, padre, diciendo que había gente vinculada a Angelos que quería sacar una edición regional en Córdoba. Y me piden que la vaya a dirigir. Era más posible que se abriera el Mar Rojo a que yo fuera a Córdoba a dirigir una edición para Angelos. Entonces dije que ya que había venido Pasquini con la idea, fuera él. Cosa que en efecto sucedió, él fue y estuvo a cargo de eso. Fue un fracaso, la edición de Córdoba duró 1 año y pico, dejaron a todo el mundo colgado un pincel, fue una vergüenza. ¿Por qué? Porque no se puede hacer un diario vinculado a un partido político. La mejor demostración fue cuando el PC nos crea Sur. En aquel momento, el PC, Credicope, en cambio de venir a decir, ¿por qué no este palo verde que necesitan, no le damos medio nosotros y medio Disneylandia y crecen? Lo que hizo fue crear una competencia atroz, un delirio. Después me enteré que habían averiguado nuestra escala de sueldo yendo a ofrecer la tarjeta Cabal gratuita a la redacción. Y con eso tenían todos nuestros datos. Increíble. Bueno. Esos 2 momentos, bueno, digamos, que yo recuerdo ahora son esos 3 momentos. Lo de Grosso, lo de Angelos. Y después, bueno, un día hacemos una reunión enfrente de la Manzana de las Luces. Todos nosotros, Tiefenberg, Soriani, Prim, Sokolowitz y yo. Y Sokolowitz dice que había tenido encuentros con Mañeto y que Clarín quería comprar. ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo te podrías ubicar? 95, pero no me acuerdo el mes. Habrá sido por mediados de año, porque yo me quedé hasta marzo del año siguiente y hice la transición. Bueno, se discute, en ese momento el único que estaba en contra era yo. Y visto desde hoy fue gracioso porque todo el mundo se emparentonaba en la discusión y decía, yo nunca voy a trabajar para estos tipos, o no vamos a permitir que se eche gente. Después echaron 60 personas. Nada, yo dije que no estaba de acuerdo. Yo no había trabajado en Clarín y no quería trabajar en Clarín. Si hubiera querido trabajar, iba a Clarín, digamos, no. Y bueno, me fui, o sea, fui a ver a Mañeto a decirle esto que te dije ahora. Y después me encontré con él una vez por semana durante por lo menos 6-7 meses para hacer la transición. Ellos pusieron un tipo de administración, bueno, las cosas normales. Sokolowitz se encargó de la parte de la guita, de la venta y demás. Se pagaron 7 palos.
Sé que se le dio guita a gente que había puesto guita, no tengo idea cuánto ni a quién. Y ahí quedó. Después de eso yo estuve un año colaborando, escribiendo, hasta que me censuraron una nota y no podía creer que toda la gente que yo había llevado ahí me censurara y dejé incluso de hablarles a muchos y me fui. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue el que sacaste ese suplemento Clangor? Fue muy gracioso eso. Me cuentan que ese día Ernestina y Mañeto se reunieron a hablar específicamente de eso y me encantó. Fue porque yo estaba harto de que nos copiaran. Lo que pasó con Página, yo siempre cuento las cosas que nosotros copiamos porque eso permite deducir las que inventamos y no copiamos tantas. Copiamos el layout de Liberación, le dimos la vuelta de hacerlo coloquial y de meter sentido del humor. Copiamos del diario canadiense El Cabezal y copiamos del diario El Manifesto de Rosana Rosanda los números en la tapa, como si fuera el índice. Todo lo demás lo hicimos nosotros. Pero lo que pasó es que, claro, fue fuerte la erupción de Página y muchos diarios empezaron a hacer lo mismo. Nos copiaron desde el nombre de la sección, es Sociedad, que antes se llamaba Información General, hasta las tapas internas, los calados en las fotos, la manera de titular, bueno. Y un día no me acuerdo qué carajo nos habían copiado y yo me harté, entonces hice Clangor. Clangor, yo nunca más lo volví a ver, lo escribí yo solo entero. Era una calentura de sábado, ¿me entendés? Y bueno, generó esa reunión que me hubiera encantado ser un macetero para estar ahí. Sé que se había enojado mucho. Eso tenía de bueno el diario, la sensación de meter un palo en la rueda y que por un momento todos se quedaran mirándote, siendo vos nadie, ¿me entendés? Eso era fuerte, era lindo. Y Jorge, volviendo un poco al tema... Pásame. Gracias. Volviendo al tema del Swissgate, porque fue, Sí. fue el primer, Sí. y fue además uno de los casos en los cuales se provocaron cambios en el gobierno, digamos, Sí. cosa que no fue habitual, Sí, digamos, sí, con sí. denuncias. ¿Cómo era el manejo de fuentes del diario y hasta qué punto se podía controlar, si había algún tipo de estrategia del diario para hacerlo, la lucha interna, la intervención del diario en la lucha interna? Porque en realidad... Que no nos operaran, decís. Sí, que no operaran Y que a la vez nosotros no operáramos. Sí, porque en realidad Y bueno, lo que ese... se sabe hoy del Swissgate es, bueno, había una lucha entre celestes y... Y pero siempre es así. Vos, o sea, yo hoy escribo el programa de Perfil. Yo me veo por semana con un ministro o dos por lo menos. Vienen a mi casa a tomar café. Y es obvio, las cosas aparecen cuando te las cuenta alguien. Ahora, el tipo viene y me lo cuenta. Yo trato de chequearlo por otro lado. Lo que nosotros siempre mantuvimos como regla es por lo menos 3 fuentes distintas que no se conozcan entre sí. Con 3 fuentes distintas y un papel íbamos para adelante, fuera lo que fuera. Siempre trabajamos así. Y después yo tengo mis propios mecanismos de chequeo interno de mi gente. En un momento, eso pasó con la televisión, pero bueno, da igual, porque podría haber pasado con el diario. Aparecen unos tipos en la provincia de Buenos Aires, nunca supimos quiénes eran, diciendo, che, la nata el domingo va a hablar de tal cosa. Si pones 20 lucas no habla. Los tipos son unos audaces, porque en realidad el único tipo que sabe lo que va a salir soy yo. Porque yo todos los domingos cambiaba el sumario. O sea, era imposible saber, vos nunca ibas a tener el 100% de seguridad de que algo no iba a salir o sí iba a salir. Digamos, porque yo mismo lo iba. ¿Y eso yo por qué lo hacía? Bueno, porque también es un mecanismo como de contrachequeo de mi propia gente, ¿me entendés? Y bueno, así laburamos. Gracias a Dios realmente nunca tuve ningún quilombo con nadie, eso hay que decirlo. Nunca encontramos a ningún tipo nuestro haciendo ninguna cagada. Es bueno eso, porque quiere decir que, bueno, nada, laburamos con gente que valía la pena. Sobre todo pensando en cómo funcionan los otros diarios, digamos, ¿no? Porque el funcionamiento de los diarios grandes es muy diferente a eso. Es que, a ver, los diarios
yo te iba a decir, los diarios no hacen periodismo. Los diarios en algunas secciones hacen periodismo y en otras no. Vos sabés que durante años había tarifas incluso de las tapas de los suplementos internos de los diarios. Clarín Espectáculos costaba X. Y te lo cuenta cualquier representante de cualquier músico, digamos, nada se sabía. Vos pagabas tanto y eras la tapa, qué sé yo. Después eso, en un momento cuando hubo un cambio en la relación cambió, yo no sé cómo es ahora, pero digamos, está eso, están los periodistas económicos que tienen programas de cable, y entonces, ¿qué hacen? En cambio, comprar el aviso de suplemento económico, le garpan el programa de cable al tipo, y es una manera de estar bien con el tipo. Bueno, se sabe cómo se curra en este negocio, ¿no? Y volviendo a la cuestión de... Yo tenía una pregunta que me había quedado pendiente. Vos hablaste sobre tu diferencia con Berbisky, ¿no? Sí. Sobre el tipo de periodismo y de relación con la política. ¿Y cómo fue la convivencia con él y cómo fue la final de esa Yo no tenía mucha relación con Horacio. El que hablaba con Horacio era Tiefenberg, justamente para evitar problemas. Pero fue correcto, digamos, nada, las veces que estuvimos juntos estaba todo bien, digamos. Ahora no está todo bien porque yo publiqué hace poco que él está laburando como asesor en política militar del gobierno y no le gustó. Pero es cierto. No, y tuvimos una pelea en periodistas. Cuando murió Nudler, en realidad, bueno, perdón, antes, cuando sucede lo de Nudler, periodistas no se animaba a sacar un comunicado crítico contra Página 12. Era una vergüenza, porque era el único motivo por el cual periodistas existía. Yo estuve en periodistas desde que se fundó. Yo creo que no me echaban porque era el único que pagaba la cuota. Y como eran 1.000 pesos por año, una cosa así, era cara la cuota. Yo creo que no les daba echarme. Nunca fui a ninguna reunión, fui a una y me aburrí mucho y nunca más volví. Pero estaba al tanto por mail de cómo... Bueno, y cuando pasó eso escribí una barbaridad que me parecía increíble que periodistas no dijeran nada y tuve un cruce con el perro mal y terminó todo mal y periodista se disolvió. Increíble. Increíble. O sea que no quedamos en muy buenas relaciones. De hecho, él está haciendo ahora lo que siempre quiso hacer, que es política. Lo que a mí me parece mal es que no se lo diga al público. Porque está todo bien, pero ponelo en algún lado. O sea, decí, trabajo y chau. Si total no es una deshonra, ¿me entendés? ¿Por qué lo dejas hacer clandestinamente? Hacelo en serio. Durante la crisis del 2001, bueno, me interesan un par de cosas específicas de la crisis del 2001. Una tiene que ver con esos momentos en los cuales el periodismo produce efectos en la sociedad. Y vos dijiste algo sobre que el periodismo tiene que ser relativamente indiferente a los efectos para poder ser auténticamente periodista. Digamos, sí, no sé si indiferente es la palabra más feliz. Claro, por ahí no, pero... No. Entonces, explícame cómo es muy valorativo indiferente, no es así lo que digo. Si hay que tomar partido entre el poder y el público, el periodismo tiene que tomar partido por el público. Para mí eso es como una regla fundacional de lo que haga. Está claro de qué lado estamos, digamos. Y siempre fue igual. En la radio, en la tele, en la gráfica, fue así. Los del poder siempre piensan que van a estar ahí. Nosotros somos los tipos que vemos pasar a los ministros que creen que siempre van a estar y que después los vemos cuando vienen y no son nadie a decirnos, me pones esta gacetilla, ¿me entendés? Pero ellos no se dan cuenta de eso. O sea, ¿qué es lo que yo tengo? Yo quebré, no tengo guita, ahora estoy empezando de vuelta. Lo que yo tengo es salir conmigo a la calle. Eso es lo que tengo, ¿me entendés? Y eso no te lo quita ningún gobierno, no te lo quita nadie. Y la gente no es tonta, la gente se da cuenta, ¿me entendés? O sea, lo que pasa es que no lo expresa o que, bueno, lo expresa solo en algún momento. Pero es así, salís a hablar al toro con la gente y está todo bien. No hay ningún quilombo, ¿me entendés? Como que... Quilombos hay en el microclima, pero no... Y a veces, pero no en la gente. En 2001, yo creo que nosotros desde la televisión tuvimos un rol importante en aquel momento. Yo me acuerdo, no me voy a olvidar nunca, cuando fue el discurso de la Rúa,
que estábamos viéndolo en el piso y termina, viene y yo digo que parecía que estuviera autista. Yo creo que eso cayó en la gente muy fuerte. Primero porque estaba mirando mucha gente, pero no sé, es como que se escuchó en todos lados. Yo vivía muy cerca del canal, fui a mi casa, vivía en un piso alto, que fue el que me remataron. Y salgo al balcón y fue increíble ver la ciudad en ese momento, cómo se prendían todas las luces y entraban a ver cacerolas por todos lados y se armaba un quilombo increíble. Pero fue automático, fue tac, 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 viste, como... Fue muy impresionante. Fue muy impresionante. Y después una cosa que hicimos que yo creo que también en su momento sirvió, yo me había ido afuera justo después de eso y vuelvo a los 15 días. Es un quilombo cuando te tenés que tomar vacaciones porque nunca es momento. Entonces al final, ¿qué haces? ¿Te vas? Bueno, te vas. Si tenés que volver, volvés. Fue lo que me pasó. Y me entero que estaban las asambleas en las plazas. Y ningún canal había ido a una asamblea. Es increíble. Hacía un mes que había asambleas y nunca se habían transmitido las asambleas. Entonces digo, por favor, hagamos mañana un móvil en una plaza. Digo, no es tan complicado, somos periodistas. O sea, vamos al lugar y veamos qué carajo está pasando. Hicimos un móvil en Parque Centenario. No, en la plaza de Parque Rivadavia. Fue un quilombo. Había mucho miedo, en los medios hay mucho miedo a la gente siempre. Cuando yo hacía programas con público, todos decían, no, ¿por qué con público? Te van a decir algo. Y me dicen algo, yo le digo a ellos, está todo bien, ¿viste? No pasa nada. O sea, a menos que saquen un fierro y te peguen un tiro, no pasa nada. Si me putea, lo putearé, qué sé yo. Y en la asamblea pasó. Hubo gente que puteó, otros que aplaudían, ¿viste? Esas cosas como pasa en cualquier asamblea, no pasó nada. Todo bien. Pero bueno, en aquel momento la gente nunca había visto eso por televisión. Y fue bueno estar ahí para que lo vieran, digamos. Eso yo creo que fue útil. Desde el punto de vista político, como puedes plantear, ¿no? Ahora, y durante esos días hubo un par de programas, sobre todo un par de programas durante la breve presidencia de Rodríguez Sá, donde yo no estaba acá. Hubo casi una panegírico. Yo ahí te voy a hablar por lo que me contaron. Horacio es peronista. Y yo creo que ahí patinó. Bueno, pero yo no vi eso, pero yo sé que él fue a hacer un móvil a Casa de Gobierno y que hubo como un panegírico a Rodríguez Sá, sí. Pero, qué sé yo, ahí tenés que hablarlo con él eso, qué sé yo, no conmigo. Yo no... Yo pregunto para saber cómo fue que... Porque recuerdo un par no de fue programas. línea del programa, digamos. No, yo no estaba en Buenos Aires ni siquiera, o sea, no... En su momento, en Página 12, yo personalmente he cortado notas de Berbisky y de Soriano pro Menem. La gente cambia con el tiempo, qué sé yo. Y volviendo a la etapa de Menem, porque Porque a veces, porque en aquel momento, yo me acuerdo haber escrito una nota citando este dilema de Camus de justicia o libertad, ¿no? Y ya estoy. Y en aquel momento, por ejemplo, el Gordo una vez puso en una nota, ese gran hombre. Y yo lo llamé y le dije, Gordo, gran hombre, sacalo. Y lo sacó, qué sé yo. Si querés verlo así, lo censuré. Bueno, lo censuré, ok. Pero me parecía demasiado, digo. Y en aquel momento, frente a la hipótesis de que ganara Angeló, Berbisky prefería que ganara Menem, es así. Digo, no estoy inventando nada, andá y ve Página 12 de aquel momento y está publicado. No. Así como también Horacio estaba en contra de Kirchner hasta que asumió. Nosotros en día D, con Horacio, hicimos la denuncia del uso del avión presidencial para la campaña... No, para llevar al interventor a Corrientes, para el voto del diputado en Corrientes. Sí. Bueno, usaba el avión presidencial de Santa Cruz, el avión de la gobernación de Santa Cruz. Bueno. Y durante la etapa, digamos, del diario como órgano opositor a Menem, hubo intentos de parte del menemismo de cooptarnos, de moderar esa sí, esa claro. relación. ¿Cómo fue Yo eso? tuve una reunión con Bauzá a comienzo del gobierno, con Sokolowicz, que era como una reunión de presentación, porque ellos acababan de asumir, y ahí nos planteó que ellos querían ver la tapa el día anterior, o sea, bueno, cuando la hacíamos, y bueno, le dijimos que no.
Sí, pero pasó eso, sí. Pero una oferta que venía acompañada de... De nada, no, que a nosotros nos gustaría, no, tampoco era tan guarango el tipo, me imagino. No es que abre una valija, digo. ¿Cómo fue la relación con Dualde? Porque eso es más complicado, ¿no? Yo conté el otro día en Mirta una cosa que nos pasó con Dualde. Un día me viene a ver un periodista nuestro, de política nuestro, que en realidad era radical. Yo no sé por qué tenía vínculo con Dualde, bueno, en aquel momento tenía vínculo con Dualde. A proponerme lo siguiente: Dualde tenía un grupo de líderes de opinión que escribían para él todas las semanas lo que pensaban. No era que te pedían una nota a favor de Dualde, ¿me entendés? O sea, yo escribo lo que tengo ganas. Y se la daban, o sea, mi lector era Dualde. Y garpaban mucha plata, agarraban 7 lucas por semana. Y había tipos muy conocidos en el grupo que no te voy a decir quiénes son. Pues ya bastantes cosas te dije. Y bueno, nada, no, por supuesto no lo hice. Pero me pareció inteligente de parte del tipo, ¿no? Parecía un político argentino, ¿no? Porque era inteligente lo que hacía. Y después, una vez yo lo entrevisté, es un tipo muy raro, Dualde. No parece un tipo inteligente. Pero evidentemente debe serlo, porque no llegan los tarados al poder. O sea, los matan antes. Entonces debe disimular, no sé, pero en el diálogo es un tipo muy raro. Es como de la Rúa, pero con otro estilo, pero una cosa así, un tipo parco, gris, ¿me entendés? Bueno, muchas gracias, Jorge, ya tenés que ir, así que... Pero